Buenos días. Lo primero que quería era saludaros a todos. Espero que estéis todos muy bien en este primer vídeo que voy a grabar, esta nueva forma que tenemos de contactar unos con otros. Espero, como digo, lo primero de todo, que estéis todos muy bien, todos vosotros, vuestras familias, y que, bueno, que pase cuanto antes este problema tan grave que estamos teniendo ahora mismo en nuestro país y en todo el mundo, que se termine con el menor daño posible. Y bueno, pues lo que vamos a intentar, yo estaba intentándolo por todos los medios, la forma de ponerme en contacto con vosotros, aunque solo fuese para charlar, pero lo que mejor creo que nos sirve a todos nosotros, que nos gusta la historia, es eso, que hablemos de historia. Y es lo que vamos a hacer, pues continuar con estas clases, charlas, no sé cómo llamar a esto que vamos a hacer a través de YouTube. Y bueno, pues espero a través de aquí, como aquí solo puedo hablar yo solo, va a ser un monólogo, pues me gustaría que en el momento en el que pueda colgar, en el momento que pueda colgar esto en la red, pues que mantengamos también una charla a través de el grupo de WhatsApp que he hecho, y que a la vez pues que también entréis en la página, y en la página pues me vayáis viendo pues, los documentales que voy poniendo, las pelis que intento poner. Las pelis, si lo veis rápido, mejor, porque normalmente hacen barridas y las quitan, con lo cual los enlaces se rompen y ya no continúa, con lo cual lo mejor que podéis hacer es verlas, nada más ponerlas. Espero que os haya gustado la de Waterloo. A mí me gusta mucho, es una película que me gusta mucho. Y bueno, pues como digo, vamos a continuar allí por donde lo dejamos. Vamos a hacer un repaso a ese reinado de Isabel II. Os había dicho que bueno, que entraríamos que íbamos a ver esta segunda parte. Habíamos visto bastante bien ya cuál era la primera parte del reinado de Isabel II, que era desde la muerte de Fernando VII en 1833 hasta 1843, en el que es el periodo de las regencias, es el periodo de la minoría de edad de Isabel II. Recordamos cómo era una niña solo de 3 años cuando muere su padre Fernando VII y accede al trono. Habíamos visto que se desarrolla además esa primera guerra carlista, la dureza de esa guerra carlista, durante esa primera regencia de María Cristina, y una segunda del general Espartero, que era la que habíamos visto el final, justo después de esa primera guerra carlista, desde 1840 hasta 1843, esta semidictadura que había creado Espartero. Y habíamos visto cuáles eran esos partidos políticos que habían aparecido en este nuevo liberalismo, en este nuevo parlamentarismo que se va a poner en marcha con el reinado de Isabel II. Cómo era este partido progresista, el líder del partido progresista, Espartero, quien había llevado pues esa semidictadura que a la par dio lugar a otro pronunciamiento, un nuevo pronunciamiento militar. Vamos a recordar cómo los pronunciamientos militares son la forma que tienen de cambio durante todo el siglo XIX, ya que el parlamentarismo va a funcionar bastante poco, excepto luego vamos a ver en la época de la Restauración con Cánovas del Castillo, bueno, como entramos en una nueva parte. En cualquier caso, vamos a hacer primero un esquema general de qué es lo que ocurre en esta primera parte. Perdón, en esta segunda parte, que es el reinado efectivo de Isabel II, de la reina Isabel II. Con 14 años va a acceder al trono, se le va a dar la mayoría de edad, para que no haya más problemas, para que no haya guerra, para que bueno, pues para darle una mayor tranquilidad al país. Aquí va a ser cuando Narváez, tras
pronunciamiento que habíamos visto, va a alcanzar el poder y van a llegar al poder los moderados, el otro partido que habíamos visto que formaba parte de este parlamentarismo nuevo que se había creado a través de este nuevo sistema liberal y parlamentario en el que comparte el poder la reina Isabel o la monarquía y también las cortes. Evidentemente Isabel no había sido criada dentro pues, del conservadurismo y solo se había hecho liberal pues, por causas de fuerza mayor, como era la guerra que se había producido contra los conservadores que estaban integrados dentro del bando carlista. Con lo cual su preferencia evidentemente va a ser por los moderados, dejando absolutamente fuera al partido político, al partido progresista. Además, pues eso, había cogido muy mala fama. El general Espartero va a ser, pues eso, va a ser, bueno, casi desterrado políticamente. Los progresistas van a optar por el retraimiento y se van a negar a participar en las consultas electorales que se hacen, que están claramente amañadas. Ya veíamos que eran restrictivas, van a ser más restrictivas aún, pero además van a estar amañadas y se van a dedicar más a el mundo conspiranoide, a la conspiración militar, para preparar insurrecciones populares o pronunciamientos o las dos cosas a la vez. En cualquier caso, vamos a tener un largo periodo del partido moderado. Hemos dicho, se amañan elecciones, Isabel II prefiere que estén los moderados y además los progresistas se han quedado sin su líder más emblemático y además pues tampoco van a querer participar demasiado en la vida política, precisamente por eso, porque saben que están amañadas y que no pueden llegar a obtener ningún éxito. El primer gobierno se va a formar en mayo de 1844, en un gabinete que va a estar presidido por Narváez, por el gran general, y que además, como veíamos, cada partido tiene un líder que es un espadón militar. Es lo que tenemos en este caso. El de los moderados va a ser Narváez. Las primeras o las medidas principales que se van a tomar en esta época van a ser muy importantes. Las medidas que vamos a tener o que se van a crear van a ser cosas que bueno, pues algunas de ellas tan importantes que siguen en la actualidad, como por ejemplo la creación en 1844 del cuerpo de la Guardia Civil por el duque de Ahumada. Va a ser quien se va a encargar de llevar a cabo la constitución de un cuerpo armado, militarizado y que ingrese en las zonas rurales. Está muy lejos la función de la Guardia Civil de estos comienzos, está muy lejos de la actual, evidentemente, que es una policía absolutamente moderna, con muchas ramificaciones hacia muchas, bueno, pues las necesidades que tenemos en la actualidad con respecto a las nuevas formas de delinquir y todo esto. En este caso, pues lo que tenían era precisamente una actividad rural, básicamente era para el mundo rural, en el que unas fuerzas militarizadas y armadas pudieran combatir pues a la inmensa cantidad de saqueadores, de bandoleros y de maleantes que andaban en las zonas rurales, en los caminos, en las principales vías de comunicación, para robar a los viajeros y también para robar a los propietarios del campo las cosechas. Este fue el origen y por lo que se crea este cuerpo de la Guardia Civil, que, como digo, se ha mantenido hasta la actualidad. Pertenece a este gobierno de Narváez. Se va a crear, además, nada más empezar el gobierno, esta década moderada que se ha llamado, que va desde 1844 a 1854. Copiamos, lo tenemos, 1844-1854, 10 años seguidos de gobierno moderado.
la primera medida, o una de las primeras medidas, va a ser esta creación de la Guardia Civil. En 1845 se va a llevar a cabo otra medida muy polémica que había traído muchos conflictos, incluso aquello que os contaba del bombardeo de Barcelona y bueno, todos los problemas que había tenido el partido progresista con respecto a la ley de ayuntamientos, a la elección de los concejales y de los alcaldes de los ayuntamientos por parte de cada uno de los pueblos. Y en la actualidad se va a crear una ley de ayuntamientos en el año siguiente a la entrada de Narváez, 1845, en la que se va a reforzar el centralismo del Estado, reservándose el gobierno el nombramiento de los alcaldes. O sea, ya no van a ser los paisanos, no van a ser los habitantes de los municipios quienes voten a sus representantes, sino que va a ser el Estado central quien va a imponer esos alcaldes. Esta medida, evidentemente, no es bien tomada en ninguno de los lugares del país, pero es otra de las medidas fuertes que se van a tomar durante esta década, en los primeros momentos de la década. Luego, además, esto sí lo había comentado ya, porque es trascendental, es importantísimo, en la reforma fiscal que se hace en 1845. Era la reforma que va a hacer Mon, el ministro de Hacienda, y bueno, que va a crear un nuevo sistema fiscal mucho más racional, eficaz y moderno, que va a poner fin a toda esa base impositiva que existía y proveniente del antiguo régimen, que no tenía ya absolutamente ningún sentido. Va a ser la primera reforma fiscal que va a haber dentro de lo que es ya el mundo o la edad contemporánea y dentro del liberalismo. Además, vamos a tener otra cuestión importante, que es la reforma fiscal. Tenemos la reforma de la ley electoral. Un año después, en estos primeros años, se van a ir centrando en muchas reformas, va a ser una época de reformas, y en el 46 vamos a hacer directamente una restricción de lo que es el sufragio. Va a quedar, va a haber menos de 100.000, unas 95.000 personas son nada más las que pueden votar. No llegan ni tan siquiera al 1% de la población. Con lo cual, pues veis, lo restrictivo de este sistema son quienes tienen unas rentas más altas, tienen que ser además mayores de 25 años, con lo cual, bueno, pues se aseguran siempre tener en el poder pues una idea un poco monolítica del gobierno, y no que existan opiniones contrapuestas, distintas, que no haya demasiado debate. Y además, con unos inmensos poderes concedidos a la corona. La corona puede disolver en cualquier momento las Cortes, tiene en definitiva la última palabra ante todo tipo de leyes, con lo cual, además de ser restrictiva la ley electoral, además, sigue siendo, como digo, en última instancia la reina o la monarquía quien va a determinar si las leyes salen adelante, con lo cual está bastante restringido. Importante, también había hecho comentarios sobre esto en términos generales, es el concordato que va a haber con la Santa Sede, el llegar a un acuerdo con el Papa. El Papa va a reconocer el distanciamiento, había sido brutal entre el Estado y el Papado, evidentemente por la desamortización de Mendizábal que se había llevado a cabo, con lo cual esto era una forma de llegar a un acuerdo en el que, bueno, pues la Iglesia va a aceptar la pérdida
de todos esos bienes desamortizados al clero, y va a reconocer a Isabel II como reina de España, y bueno, va a conceder pues su ayuda, y bueno, va a ser un acuerdo de ayuda mutua en el que el Estado español se compromete a subvencionar a la Iglesia, a darle pagos y salarios a todos los sacerdotes, y a una cuestión mucho más importante, que es entregarle el control de la enseñanza. La ley Moyano va a ser un poquito posterior, también había comentado algo sobre la ley Moyano, pero va a ser en definitiva la Iglesia quien va a dominar especialmente las escuelas de secundaria. Se les va a encargar además también una labor muy importante que marcará la vida de los españoles, y es la de la censura en medios de comunicación, censura dentro de las escuelas, censura en los mismos pueblos, en los mismos municipios. Desde este momento pues va a ser pues como ese abrazo entre, o reconciliación entre, lo que es esta nueva burguesía, esta nueva clase social dominante que ha aparecido con el liberalismo, con el clero católico y bueno, pues con la institución católica. Habíamos visto cómo durante la primera guerra carlista y anterior a la primera guerra carlista, los párrocos eran básicamente quienes habían perdonadme, habían sido los párrocos básicamente quienes habían llevado dentro de los pueblos, eran quienes hacían esas arengas a las gentes para que se alistasen al carlismo y para que combatiesen al liberalismo. Bueno, otra cosa que va a ser también muy importante, también a la altura de 1845, ya habíamos visto cómo en 1837 los progresistas se habían encargado de realizar una constitución, habíamos visto que era de corte más bien progresista, aunque bueno, habían guardado algunas contrapartidas para no excederse. En 1845 se va a crear una nueva constitución. Va a ser de carácter moderado, evidentemente, porque eran quienes la hacían, quienes tenían la mayoría, y se va a diferenciar en algunas cuestiones, especialmente sobre siempre esto siempre estuvo en lucha entre los progresistas y los moderados, quién era de quién partía la soberanía, quién tenía más soberanía, si el rey o las cortes. En este caso se va a concretar en un poder legislativo. El legislativo va a estar compartido por ambas instituciones, y en un claro predominio de la corona en todo el proceso político. O sea, las cortes funcionarían un poco ya hemos visto como el sufragio era muy censitario, pero además de eso la corona va a ser quien marque toda la línea política, no al contrario, no las cortes y luego el rey tiene que firmar estas leyes, no, sería más bien al contrario. Luego otra cosa que va a ocurrir va a ser que va a entrar también dentro de esta constitución de 1845, para precisamente posteriormente en el 51 poder llegar a acuerdos con la Santa Sede. Se va a llevar a cabo dentro de la propia Constitución la confesionalidad del Estado. La religión de la nación española, va a decir esta Constitución, es la religión católica. Así, la religión de la nación española. Esto es lo que dice esta Constitución, lo deja bastante claro, no deja opción a otro tipo de religiones ni nada. La religión de la nación española y de todos los españoles es la religión católica. Y se va a realizar también una cosa más importante aún para todos los liberales, que es la cuestión de los derechos individuales. Va a haber una especial
recorte de todo lo que son los derechos individuales y en una gran medida el de la libertad de expresión. Ya hemos visto como además se le va a conceder a la Iglesia Católica que sea ella quien lleve a cabo que se ocupen de realizar una labor censitaria de todo lo que es la información que va a aparecer, pues eso, en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos y en en todas las reuniones, en todos los lugares en los que pueda haber una posible expansión de ideas, como digo, especialmente en periódicos, en revistas y muy importante en todo lo que es en todo lo que son los libros, en toda la edición bibliográfica que va a existir. Todo lo que entra en España va a ser pues va a ser mirado con lupa por parte de esta institución católica. Dentro de esta década, dentro de lo que es esta década, va a ocurrir también un problema muy importante, que es el de la Segunda Guerra Carlista. La Segunda Guerra Carlista va a tener lugar entre el año 46 y el año 49. Se va a centrar básicamente, o va a ocurrir, aparte de lo que habíamos visto ya, es ese choque de ideologías entre las ideas del antiguo régimen y las nuevas del liberalismo. La causa coyuntural que va a existir en este momento directamente va a ser el que van a fracasar las negociaciones para que el hijo de Carlos María Isidro contraiga matrimonio con Isabel II, y así haber dado lugar pues a esa unión de las dos partes de la dinastía. Y bueno, como no fue así, el estallido de la guerra se va a producir en septiembre del 46. Va a durar hasta el 49 y bueno, va a tener menos lugares donde se haga. Va a ser una guerra mucho menos destructiva, mucho menos va a haber bastantes menos muertos, evidentemente, que veíamos en la primera, que había sido una guerra mucho más larga, mayor extensión geográfica. Y bueno, pues quizás si en algún momento tuvo oportunidad el carlismo de ganar, fue en aquella primera. En esta segunda desde luego no. Va a ser un poco más a forma de revuelta o levantamientos en lugares distintos, como Aragón, en buenas partes de Aragón, en Burgos, en Toledo, Navarra, especialmente Guipúzcoa, y especialmente en la zona de la Cataluña interior, donde se conocerá como la Guerra de los Matiners. Carlos de Borbón va a unir a gentes contra el gobierno de Narváez, a todas estas gentes básicamente pertenecientes al mundo rural, como habíamos visto, y se va a iniciar ese levantamiento. También por otra cuestión tiene que ver, es la crisis económica. En periodos de crisis pues es más fácil levantar a la gente. Todos esos bandoleros que habíamos visto, que había una situación en el campo bastante delicada de los agricultores, y bueno, pues el carlismo, esta segunda fase del carlismo, pues les daba oportunidad de cambio, resistencia, y bueno, pues intentar llevar a cabo ese cambio. De ahí el que se llenen esas filas del carlismo. El general Pavía se va a ocupar de la pacificación de estas zonas levantadas, y se va a llevar a cabo además con una intensidad impresionante. Va a ser de un dramatismo inmenso, y las penas que se van a poner son
penas de muerte, incluso para aquellas personas que porten armas, o sea, ya no solo que estén en el frente, o sea, va a ser de una represión violentísima, en este caso la que va a ordenar Narváez, como digo, va a ser Pavía, va a ser el general encargado de llevar a cabo pues esta inmensa represión. Y bueno, finalmente será eso en 1949 cuando se acabe con los últimos vestigios de esta guerra y se acabe prácticamente con el carlismo. El carlismo va a entrar en una etapa de letargo importante y además la monarquía la monarquía isabelina finalmente va a consolidarse de una forma mucho mayor de lo que lo había hecho hasta la actualidad, precisamente por eso, ese decaimiento del carlismo, y ahora ya sí el momento, como comentaba antes, esa unión con la unión con el catolicismo nuevamente, con el papado, va a hacer que finalmente pues eso, se consolide una monarquía parlamentaria fuertemente controlada por la monarquía. Y como digo, bueno, pues eso, para pasar unos largos años hasta el año 54, como decía, que va a ser ese periodo de la época moderada en el que, bueno, pues se han creado todas estas causas, o sea, perdón, todos estos efectos que hemos venido hablando hasta ahora. A partir de aquí vamos a llegar en 1854, van a ocurrir otra vez una serie de circunstancias. Lo primero que se va a dar va a ser una revolución, bueno, va a ser en la que eso que hemos oído en muchas ocasiones, la bicalvarada, es un levantamiento, pronunciamiento de un jefe militar, como siempre, un gran espadón, en este caso sería el general O'Donnell, que desde Vicálvaro, conocéis el cuartel de Vicálvaro, seguro muchos que sois de Madrid, bueno, pues se va a dar allí, se le van a unir muchos jefes militares ante el cansancio al que había llevado esta década moderada, la crisis económica en la que se veía sumida el país, aunque se había hecho esa nueva reforma fiscal, seguía sin reponer, el Estado seguía sin reponerse, la Segunda Guerra Carlista había dado lugar también a nuevos gastos, al destinar efectivos militares, todo este tipo de cosas, pues que van a llevar bueno, pues eso, a esos gastos. Con lo cual, ante el inmovilismo que representaban los moderados, pues esta serie de militares, esta serie de generales van a firmar un manifiesto, que es el manifiesto de Manzanares, por el que se comprometían eso a un pronunciamiento y en el que al triunfar, como venimos viendo desde el principio, cuando una mayoría amplia de generales está de acuerdo, directamente, normalmente el poder cambia. En este momento, efectivamente, va a realizarse este cambio y quien va a volver a la política, quien había llevado a cabo el golpe, había sido O'Donnell, pero quien va a tomar el mando va a ser nuevamente ese general denostado, pero que había sido el líder del Partido Progresista, que es Espartero. Van a compartir el poder, en realidad, Espartero y O'Donnell durante este periodo, que va a durar solo 2 años. En estos 2 años, además, las disputas entre Espartero y O'Donnell van a ser importantes. O'Donnell es de un corte mucho más conservador que el de Espartero, y finalmente O'Donnell va a crear un nuevo partido, ya os había comentado,
que de aquellos dos partidos que nacen en 1833-1834, Partido Progresista, Partido Moderado, todos ellos vienen del liberalismo de 1812, 1820 al 23. Estos liberales se dividían en los moderados y en los progresistas. Pues ahora aparece un tercer partido. Un tercer partido va a aparecer a la altura de 1855. Va a ser la Unión Liberal. El partido se va a llamar Unión Liberal. Y bueno, va a ser un partido de centro que va a tratar de aglutinar a buena parte de los moderados que tienden más hacia la izquierda. Ahí va a estar la mayoría de este partido, entre moderados que tienden hacia la izquierda, y también en buena parte de los progresistas que tienden hacia la derecha. Ese partido de centro va a ser el que va a aglutinar a las gentes que va a dirigir el general O'Donnell dentro pues, de ese gobierno que comparte con Espartero, que es de 2 años, que es desde el 56, del 54 al 56. Del 54 al 56 se van a poner también, es muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo se van a llevar a cabo unas medidas muy importantes y trascendentes también para la posteridad. Desde mi punto de vista, la mejor medida que se va a llevar a cabo en este momento, creo que nos va a dar tiempo a que dedique una sola clase bueno, si no es solo al ferrocarril, a lo mejor al ferrocarril y al desarrollo de la industria en el siglo XIX. Lo intentaré más adelante, a ver cómo se va desarrollando esto de los cursos, porque a lo mejor puedo hacer muchas más clases de las que me corresponderían por el tiempo. Y intentaré hacer algunas sobre el ferrocarril, voy a hacerla sobre la industrialización en el siglo XIX, el avance de la banca y el ferrocarril. A mí la historia del ferrocarril es algo que me apasiona, y es en este momento habíamos estado viendo cómo había discurrido de una forma muy lenta, la aparición del ferrocarril en España. Habíamos visto cómo a la altura de los años 30, cuando se dispara tanto en Gran Bretaña como en toda la industrializada Europa y también en los Estados Unidos, pues como en este momento en España el único ferrocarril que se va a hacer era el de América, que lo habíamos visto, que era el que se hace en Cuba en 1833. El primero que aparece en España es el Barcelona-Mataró en 1848, y como el marqués de Salamanca, que era el mayor accionista que tenía para esta nueva empresa, que era la de Madrid, Zaragoza, Alicante, ponía, después de algunos problemas, ya comenté algo en clase, algunos problemas de corrupción, como en el 51 pone en marcha o se inaugura el primer ferrocarril en Madrid, que es el de Madrid-Aranjuez. Estamos en el año 51 y fijaos que lo que tenemos es escasamente, no llega a 200 kilómetros de ferrocarril. Además, los ferrocarriles se están llevando a cabo por medio de empresas privadas. El capital que viene es todo básicamente capital extranjero, porque en España, bueno, pues los capitales no son demasiado grandes, y además quienes tienen esa capacidad pues tampoco suelen arriesgar en ese tipo de cosas, sino que arriesgan pues en tierras, arriesgan en cosas que conocen mejor, que no son no les gusta demasiado el modernizarse o entrar o jugar con su dinero en cosas nuevas que no saben cómo van a resultar. Por eso van a ser esas pequeñas compañías las que van a ir haciéndolo, pero para
poder llevar a cabo algo mayor y para la modernización económica del país, pues se va a llevar a cabo para legislar todo esto, para legislar a todas las compañías y para coordinarlas un poco de alguna forma que fuese lógica. Pues se va a llevar a cabo la ley de ferrocarriles, importantísimo, ley de ferrocarriles, año 1855. A partir de la creación de esta ley de ferrocarriles, las inversiones van a ser mucho mayores, las empresas van a saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, cómo tienen que hacerlo y además cómo van a ser los beneficios que pueden obtener, con lo cual van a llegar mayores inversiones, mayores beneficios y bueno, va a ser el momento de despegue de lo que es el ferrocarril, ya quitando estos casos aislados que habíamos estado viendo, que habíamos perdido casi medio siglo, pues bueno, en cosas raras, como había comentado incluso la llegada al Palacio de Aranjuez para Isabel II. Se van a llevar a cabo otras medidas muy importantes. Hemos visto que en 1851 hemos hecho el concordato con la Santa Sede. En 1855, dentro de este bienio progresista, se va a llevar a cabo otra desamortización importante. Habíamos tenido la desamortización de Mendizábal, ahora tenemos la desamortización de Madoz. Casi va a ser más importante en términos económicos que la desamortización religiosa. En este caso va a ser con respecto o se va a aprovechar los bienes de los municipios. O sea, todos esos bienes que son de propiedad colectiva que pertenecen a los municipios van a ser los que van a ser vendidos a terceros. Me explico. Las dehesas boyales, todo esto que ha pasado hasta en la actualidad, sigue habiendo esas dehesas boyales en algunos municipios en los que o se arriendan en parcelas o se utiliza para la ganadería colectiva de todo el municipio, pues la mayor parte de estos terrenos que existían en este momento van a ser vendidos a particulares, a esa gran burguesía que ya había creado unas inmensas propiedades, pues además otra vez con el mismo objetivo, con el objetivo de llegar fondos al Estado, pues se va a hacer esta desamortización de Madoz, que se va a hacer principalmente con esos bienes colectivos de los municipios. Y otra reforma que se va a hacer va a ser el de crear unas nuevas Cortes Constituyentes. Iniciaron la elaboración de una constitución progresista que se adaptara más a ellos. Recordamos que la que tenemos es la del 45, que era la constitución moderada. Como veis, cada vez que llegan unos al gobierno pretenden o hacen una constitución más adaptada a su propia ideología. En este caso se va a llamar la no nata, la nueva constitución que se realiza en 1855 va a ser una constitución que no va a llegar a aplicarse, no va a llegar a ser aprobada nunca jamás. ¿El por qué? Pues porque se va a dar la vuelta de los conservadores, de los moderados al poder. En este momento van a venir los moderados, van a llegar al poder de la mano del general Narváez. En este caso va a venir propiciada por una revolución o agitación social en el pueblo, mandada precisamente por estos y por ese nuevo partido que se había creado dentro de ese propio gobierno. Habíamos visto entre el enfrentamiento que existía entre Espartero y O'Donnell a la derecha, creando ese nuevo partido que os he dicho que se llama la Unión Liberal. Pues en ese momento va a iniciarse eso en el año 56. Los seguidores de O'Donnell pues van a propagar esa agitación social. O sea, va a venir desde el propio partido
habiendo creado este otro nuevo, o sea, desde esa misma, esa misma alianza de lo que era el Partido Progresista, y con también unidos la oposición con Narváez a la cabeza. Va a representar este momento, además de vuelta de los moderados al poder, va a representar precisamente va a representar precisamente un momento de un momento de vuelta otra vez al conservadurismo de Narváez. Va a durar 2 años nada más, van a ser los que vamos a tener. Y bueno, en la próxima parte del vídeo, porque se me está acabando el espacio de tiempo que tenía, en el siguiente vídeo continuamos con la vuelta de los moderados al poder de 1856 a 1858, cuáles son los problemas que va a haber en este momento hasta 1868, que paramos esta etapa de Isabel II. Voy a parar el vídeo porque se me acaba el espacio de tiempo, ¿vale? Con lo cual, hasta luego.